familia, bendiciones infinitas. Esperamos que estés teniendo un día fabuloso guiado por las llamas del Fénix Para que eleves tu vuelo con amor, serenidad, valentía y así transformes tu realidad. Estamos aquí de nuevo en uno de nuestros conversatorios y creo que uno de nuestros objetivos más grandes es profundizar mucho con todo el tema del amor propio, que aunque es un tema muy particular, muy común, en realidad es más profundo de lo que nosotros pensamos. Desafortunadamente, a pesar de ser tan importante en los colegios, en algunas familias, en las universidades, en las empresas, no se le presta la atención suficiente a este tema y por eso tenemos tan poca información y tan poco desarrollado en algunas ocasiones este ámbito personal que realmente es la raíz de todos nuestros beneficios o nuestros pesares también a veces. Entonces quisiera pues que iniciáramos con esto del amor propio y con una palabra muy bonita que la decías el otro día que hablábamos por ahí tras cámaras y es yo soy la fuente. Exacto, y pues con lo que tú estás diciendo, resulta que el desconocimiento del amor propio es uno de los orígenes de muchos sufrimientos a nivel personal, familiar y social, ¿no? O sea, es algo que causa demasiados inconvenientes precisamente porque no se conoce. Cuando tú ya entras a ver y a profundizar, porque es un tema bastante profundo y que tiene muchas características, ahí empiezas a transformar tu vida. Y con eso es cuando tú dices, somos la fuente. Yo soy la fuente de qué, o sea, ¿qué es una fuente? ¿No? O sea, cuando tú te vas al campo, de pronto sí, hay momentos en los que vas caminando y de pronto encuentras los famosos nacimientos, ¿no? De agua. De agua, sí. De agua. Ahí es donde se crea, donde nace el agua y empieza pues a avanzar. Sí, exacto, a correr. A avanzar. Bueno, ¿qué pasaría si ese nacimiento no existiera? Pues no hay agua y entonces no hay vida. Exacto, claro, no hay vida, no hay flores, no hay animalitos, no hay nada. O sea, entonces, digamos que fíjate lo importante de que exista. Exacto. Y aún en los desiertos existen los oasis. Exactamente, fíjate, entonces es súper importante eso, pues digamos a nivel de naturaleza, pero trayéndolo ya hacia nosotros, es encontrar esa fuente acá adentro. Ya hemos hablado de los jardines, ¿no? El jardín mental. Ya hemos hablado. En el conversatorio de todo pasa en la mente. Todo pasa en la mente. Pero también es súper importante darse cuenta de que esa fuente también nace en tu mente. Y de ahí, como es agua, está en movimiento, está fluyendo. O si tú no lo trabajas, puede ser agua estancada. Claro, y yo hago ese comparativo de lo que hablamos. Tú hablas del campo y de la fuente en el campo y ahorita también mencionábamos el desierto, ¿no? Y creo que las personas funcionamos muy parecido. Entonces, tu cuerpo y tu vida puede ser un campo lleno de naturaleza, ¿sí? O puede ser un desierto en donde te sientes vacío, te sientes solo, te sientes triste, pero aunque estés así, créeme que el oasis se encuentra. Solo que hay que escarbar un poquito, caminar más, avanzar más para encontrarlo. Entonces, si estás en ese momento de sequía, tal vez, si estás en ese momento duro donde te estás preguntando el por qué o el para qué, tranquilo, tranquila. En realidad, todo está dentro de ti, ahí está la respuesta, ahí está tu manantial. Exacto, y nada es permanente. Nada es permanente, o sea, no hay... ¿Cómo es que dice el dicho? No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Nosotros podemos estar pasando por algún momento de oscuridad, por algún momento de desierto, y de pronto se nos hace que es eterno, que es imposible salir, pero tranqui, confía en la fuente, porque vas a salir de ahí, todo está en movimiento. Ahora, ¿la fuente qué resulta ser? Una gran parte de esta fuente es el amor propio. De ahí nacen muchísimas cosas.
¿sí? Nace, digamos, la base en cuanto a las relaciones, por ejemplo, la base, bueno, hablo de las relaciones personales, Todo tipo de pero relación. también nace en las relaciones con el dinero, en la relación con tu salud, contigo mismo, que es la relación más importante, en la relación con el medio ambiente, con la naturaleza, en la relación con absolutamente todo. Nosotros somos seres que nos relacionamos con todo. Con una planta, con un cojín, con la cama, Con la tecnología. con la tecnología, con el universo Con en todo. general, con todo nos estamos relacionando. Y si no hay un amor propio, no hay esa fuente, entonces pasa que no puedes dar eso, ¿sí? No puedes ver algo afuera cuando no está adentro. O de pronto lo que das, si tú También estás es lo mal que, adentro, claro. también es lo que recibes. Sí, ¿no? Y de pronto lo que das no está tan lindo para tu entorno, ¿no? Porque, por lo mismo, porque si tú adentro tienes contaminada esta fuente, pues ¿qué es lo que vas a entregar? Y a veces es muy inconsciente, la verdad. Exacto. Exacto. Entonces, si tú te mantienes en movimiento, hablando del amor propio, o sea, estás trabajando, conociendo, descubriendo, o sea, acuérdate de lo que hablábamos en el conversatorio anterior, que el ser humano debe estar en aprendizaje todo el tiempo, ¿sí? Sí. Si no estás en aprendizaje, estás en quietud, ¿verdad? ¿Qué pasa con el agua quieta? Se ensucia, se contamina. Se contamina, Claro. exacto, sí, empiezan a aparecer organismos, demás, y pues ya es un agua que tú no puedes utilizar. Pero si el agua está totalmente en movimiento, eso es otro tema. Ahí sí da vida, claro. Entonces, pregúntate primero, ¿estás siendo una fuente quieta o una fuente en movimiento? ¿Verdad? Teniendo en cuenta eso, si estás en movimiento, estás dando vida, estás creando vida. Pero si estás contaminada, estás quieta, estás dando un desierto. Sí, o enfermedad. Pero Bien. lo más importante de esto es que no solamente lo estás dando afuera, sino la primera persona que se beneficia o se perjudica de esto eres tú, ¿sí? O sea, primero tú, siempre. Por eso es importante mantener, ¿sí? Estar ahí en constante conciencia de qué es lo que está pasando en mi interior. Ahí es donde ya empezábamos en el conversatorio de Todo nace en la mente a decir, bueno, ¿qué pensamientos estás teniendo? ¿Son pensamientos que te traen esa vida o son pensamientos que te traen muerte? ¿Estás hablando bien de los demás o estás hablando mal de los demás? Todo nace en ti, tú eres la fuente. ¿Estás hablando bien del dinero o estás hablando mal del dinero? Las relaciones para ti, por decir algo, ¿no? La famosa frase, no, es que todos los hombres son, no, es que todas las mujeres son, no, ¿cierto? Sí. Entonces, mal, todo mal. Exacto, entonces eso no es vida, eso es agua estancada porque adicional a eso te estás parando en la razón. Entonces esta es como otra comparación, ¿no? ¿Quieres tener razón o quieres tener resultados? Si quieres tener razón, estás con una creencia que estás defendiendo con alma, vida y sombrero y estás diciendo, es que esta es mi creencia y el mundo funciona así porque es que esto es así y punto. Tienes agua quieta. Estás agua quieta y por tanto hay contaminación. Pero si tú dices, ok, a mí me enseñaron esto, ¿sí? me dieron esta creencia, la escuché con los amigos, con la familia, con quien sea, pero no, yo considero que hay otros puntos de vista, ¿no? Que considero que hay otras formas de interpretar esto. Ahí empiezas a mover la fuente, ahí empiezas a dar vida, empiezas a renovar, ¿no? A limpiar, a mantener ese estanque limpio. Claro. Porque te estás quitando eso que te tiene ahí y vas precisamente a tener unos resultados diferentes, no a tener la razón. Y se me viene a la mente un poco, cuando hablas de estas fuentes y de esta agua, pienso en unas estructuras, estas personas que hacen bonsáis y que se dedican a hacer bonsáis, hacen unas fuentes como artificiales, digámoslo así.
pero que requieren, si quieres, primero un bonsai requiere mucho cuidado, muchísimo. Hacen estas fuentes para hacer estos jardines artificiales espectaculares, divinos, que yo los he visto. Y algo que es clave, yo hablaba con una de estas personas, y es el mantenimiento y el cuidado constantes. Porque a veces pareciera que por encima todo está bien, pero cuando tú le haces mantenimiento, a lo mejor hay un bichito por ahí, a lo mejor no está funcionando la tubería que hace que el agüita pues, se mueva, que hace que corra, porque aunque sea la misma agua, digamos, está corriendo y eso hace que se mantenga limpia, ¿sí? Entonces ellos hablan de revisar cada hoja, cada raíz, de trasplantar muchas veces porque ya su raíz no debe permanecer allí, sino que cambiarlo de lugar, y para cambiarlo también hay que tener un cuidado específico, o sea, son una cantidad de cosas, y eso somos nosotros, somos esa fuente que se está moviendo, ¿sí? Que se está moviendo, pero que a veces, aunque parezca que se está moviendo, resulta que algo está pasando en la tubería, y por eso hay que estar alerta. Exacto, y ese es digamos, ahí salen varios principios del liderazgo, ¿no? O sea, uno, donde pones tu atención, pones tu energía, ¿sí? Sí. O sea, si quitas la atención, no hay energía, entonces se contamina, ¿verdad? Y por eso es tan importante, ahorita que estamos tocando este tema, en cuanto al amor propio. Porque si tú no colocas tu atención en tu amor propio, pues lo descuidas. Entonces tu energía, ¿en dónde está? Es una energía que está quieta. Y nosotros somos seres de mucha energía, donde tenemos que estar moviéndola, tenemos que estar poniéndola en acción, ¿verdad? Y bien, sí. Yo creo que es importante también aclarar, porque a veces se confunde un poco esto. Nosotros estamos hablando de movimiento, ¿no? Sí. Y el movimiento es natural y es importante. Pero queremos aclarar que el movimiento no es estar haciendo 80 cosas todo el tiempo y a toda hora. Incluso la quietud es movimiento. ¿A qué nos referimos? Cuando nos sentamos a meditar, estamos moviendo la energía, estamos encontrando, estamos yendo a la raíz, nos estamos conociendo, nos estamos reconociendo, incluso estamos entrando en una deconstrucción muchas veces de la vida para volver a construir, para volver a armar esas bases y evolucionar. El movimiento no es que yo esté haciendo muchas cosas todo el tiempo, el movimiento es que yo entre en conciencia y revise qué quiero transformar. También es válido decidir, esto no lo quiero cambiar porque creo que está funcionando muy bien así, pero siempre va a haber cosas que tú requieres cambiar de acuerdo a los objetivos personales que tú tengas en tu vida. Exacto, porque el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? O sea, este dicho va a eso, precisamente a que si tú pones tu atención en una cosa, en otra, tu energía se está dividiendo en muchas partes, ¿verdad? Y no, la intención es de que pongas tu foco en una cosa y ya le pongas toda la energía. No quiere decir de que ahora no vas a hacer un montón de cosas. Lo que quiere decir es lo siguiente. Imagínate un camino, y tu meta es llegar al final del camino, ¿verdad? Pero alrededor de ese camino hay árboles, hay flores, hay animalitos, hay, bueno, cuánta cosa puede haber. Y tú empiezas a andar en ese camino. Lo que debes tener presente es que tu meta es llegar al otro lado. Puedes darte la oportunidad de coger la flor, olerla, puedes darte la oportunidad de acariciar al animalito, comerte un fruto y demás. Hablar con alguien que se encontró. Exacto. Pero el tema es que tu energía y tu enfoque va hacia la meta, a llegar al otro lado. No distraerte en el camino con muchas cosas. Sí disfrutarlas, sí gozar de ellas, vivir las experiencias, vivir la vida, pero no salirte de tu enfoque. Entonces, ese es en cuanto al liderazgo, una de las grandes características del amor propio. No perder el enfoque, o sea, donde pones tu atención, pones tu energía, ve para allá.
De acuerdo. Y pues revisar que de repente esas pequeñas paradas que vas haciendo durante el camino sean también en beneficio de llegar a esa meta, ¿no? Sí. Voy a poner un ejemplo. Yo voy a hacer un viaje por Europa y para eso requiero X cantidad de dinero, ¿sí? Soy empleado, me pagan tanto al mes, entonces debo ahorrar tanto para llegar a esa meta. ¿Sí? Un ejemplo sencillo. Pero resulta que en el camino mis amigos se fueron de fiesta y me voy de fiesta. ¿Sí? ¿Cuánto gasté en esa fiesta? Pero además, a los 8 días resulta que salió una colección de zapatillas hermosas, entonces voy y me las compro, ¡pum! ¿Cuánto me gasté en esas zapatillas? Y resulta que después, ¿sí? Y así. Entonces me voy distrayendo con otras cosas y cuando voy al momento al que debo tener el dinero resulta que no logré la meta porque invertí energía en cosas que en realidad no eran trascendentales. ¿Qué hubiera pasado si no compro las zapatillas? ¿Me pasa algo? No. Tal vez si no voy a esa fiesta me pasa algo. No. Y no quiere decir que yo deje de tener amigos, que yo deje de compartir con la gente, que yo deje de darme un gusto. No. Pero siempre es importante ver si esto me beneficia, si esto me ayuda a impulsarme a esa meta, ¿sí? Exacto. A lo mejor voy y me tomo un café con un amigo que ya viajó, ¿sí? Que ya disfrutó eso y que me cuente, mira, yo para llegar a esa meta hice esto. Ahí estás invirtiendo correctamente tu tiempo con alguien a quien aprecies, pero que además te está ayudando a llegar al objetivo. Exacto, y ahí acabas de tocar el punto, uno de los puntos importantes. No se trata de no hacer muchas cosas, de hacer una sola, no. Se trata de que todo lo que tú hagas te esté llevando la vista hacia esa meta, lo que tú acabas de decir. Un amigo, ¿no? Entonces, ya estuvo en la parte donde yo voy, digamos París, ¿no? Yo quiero viajar a París y esa persona ya estuvo en París. Entonces, el encuentro con esa persona no es un encuentro perdido porque esa persona me va a contar su experiencia y me va a motivar, ¿sí? Me va a impulsar en mi meta a seguir adelante y decir, no, sí o sí, vamos para París, ¿verdad? Versus que encontrarse con un amigo a echar chisme, por ejemplo, solamente hay como hablar del vecino, hablar de esto, pues a la final eso no te da un fruto y literalmente te desenfoca, o sea, lleva tu energía a otro lado que no va alineado hacia donde tú quieres ir, o sea, a lo que quieres lograr realmente. Y eso es el amor propio, porque cuando tú te permites llenar tu día a día, ¿no? tus momentos presentes, llenarlos con cosas que te impulsen hacia tu meta, ahí estás enfocada en ti, porque son tus sueños, son las cosas que quieres lograr, lo que quieres hacer en la persona en la que te quieres convertir, ¿verdad? Entonces estás pensando, estás trabajando amor propio. Pero cuando te vas a echar el chisme, ¿cierto? Hablar del vecino, entonces ahí te estás dejando a ti de lado por una distracción, por un momento vano y un momento que a la final cuando se acaba, pues no te dejó sin plata, te dejó sin energía, con la motivación distraída, ¿sí? Y pues bueno, claro. Ahí no estás cultivando, no estás poniendo el agua en movimiento, sino que la estás estancando. Sí, y estás permitiendo que otros le echen como basura, ¿no? Porque si vas con alguien que nunca ha salido del país y uno se encuentra con él y dice, pero ¿para qué irse fuera del país? Primero conozca su tierra y pues está bien conocer su país, pero ¿y si se te dio la oportunidad de salir, por qué no? O, uy, no, ¿eso qué va a gastar uno plata? No, uno tiene también que edificarse. Y por eso la vida también se encarga, cuando tú vas avanzando, se encarga de ponerte ciertas personas y de quitarte otras. ¿Por qué? Porque tus conductas y tus actitudes también se empiezan a transformar a medida que tú vas evolucionando, ¿sí? Entonces tus conductas y tus actitudes van a hacer que el camino se abra, pero también que se limpie o que se ensucie, no sabemos. Exacto, por eso es importante lo que estábamos diciendo, porque cuando tú ubicas todo tu entorno hacia esa meta, ¿sí? La conducta es más fácil, ¿verdad? Porque ya es más
más de crear la programación inconsciente, ¿no? El piloto automático. Piloto automático. Sí, es más fácil de que tú vayas dirigiéndote hacia eso, que cuando tienes un montón de distracciones, no sabes hacia dónde ponerlo, entonces no hay una conducta, no hay cómo motivarte, cómo irte llevando. Y para eso es importante la actitud, no es decirle a la persona que viene a echarme chisme, ¿no? Decirle, no, es que tú eres malo para mí, va de retro. No es eso, sino es como entender de que esa persona está en su proceso de vida, está en su momento donde pues hace lo mejor que puede con los recursos que tiene, no es para juzgarla, pero también es entender de que no está haciendo ese impulso en mi vida, ¿sí? No está haciendo un apoyo, no está haciendo algo que me ayude a mover el agua, a crear vida, claro, sino que más bien me está estancando. Entonces ahí viene la actitud, el saber decir no con amabilidad, con gentileza, pero también decirme a mí no. ¿Sí? También eso es actitud, decirme a mí no. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a un montón de cosas. Venimos en una historia. Tremendo. Y en esa historia puede haber hábitos como ver televisión mucho tiempo, estar en redes sociales mucho tiempo, dormir, de pronto el traguito, cosas así, donde los son excesos. Exacto, donde son cosas que ya están habituadas y que de pronto me es difícil salir de esos hábitos, pero ahí viene la actitud, decir no, yo quiero esto nuevo en mi vida, quiero conseguir esto, quiero el cuerpo fitness, quiero el viaje, quiero el dinero, quiero lo que tú quieras, pero tienes que decirle no a esos hábitos que están jugando en contra tuya. De acuerdo, si nos vamos perdiendo, de repente aquí yo voy a reafirmar que esto hace parte fundamental del amor propio. Porque cuando tú eres capaz de decirte no o de decirle no a otras personas, porque ese no te va a ayudar a avanzar hacia un fin específico que tú deseas, eso es amarte. ¿Sí? Amarte también es corregirte con amor, no permitirte ciertas cosas que sabes que te hacen daño, que no te benefician o que simplemente no aportan nada, ni bueno ni no tan bueno, porque hay cosas que pasan de largo y le ponemos a veces mucha energía a eso. Y yo creo que para eso también, para seguir fortaleciendo esa parte, esa área del amor propio tan importante que es ese liderazgo personal, ¿no? Totalmente. Algo que es trascendental, que creo que todo el tiempo estamos trabajando, tú, yo y todos debemos hacerlo, es mantenernos vigilantes. Exacto, porque por lo mismo, lo que tú decías, si con el ejemplo de los bonsáis, si no estás allí prestando esa atención, igual el agua puede estar en movimiento, pero si le han caído cosas, va contaminando, va teniendo cositas, y ahí es donde tú tienes que estar muy atenta a tu entorno, o sea, lo que decíamos. Tú eres lo que te alimentas, ¿sí? No solamente son las personas, no, pero también son los programas de televisión, también son la música, son las redes sociales, son un montón de cosas que aunque tú estés en movimiento, si tú no estás vigilante y no prestas atención a ese tipo de cosas, cuando te das cuenta tú dices, pero ¿por qué si yo estoy haciéndolo no me funciona? Claro, porque no estás vigilando esos detalles, no estás presente en conciencia de que esas cosas contaminen. ¿Y sabes a qué me lleva esto? A que nosotros a veces sí estamos muy vigilantes del entorno, pero a veces no estamos tan vigilantes de nosotros mismos. Y creo que también lo hablamos en estos días, que es algo que yo a nivel personal también estoy trabajando un montón y que creo que es un trabajo de toda la vida de todos los seres humanos. Y es estar vigilante a qué nos decimos, es a nosotros, qué me estoy diciendo todo el tiempo o cómo me lo estoy diciendo, porque también lo hemos hablado, a veces uno cree que está hablando en positivo y resulta que no, que estamos hablando desde la necesidad, desde la escasez. Entonces ese estar vigilantes con nosotros
es fundamental para también aprender a estar vigilantes afuera. Y creo que de ahí parte también otro concepto importante en el amor propio y es el autoconcepto. Sí, el autoconcepto, pero antes del autoconcepto yo diría que es la autoaceptación, en el sentido de lo que tú estás diciendo, al momento de empezar a ser conscientes, tú te empiezas a dar cuenta de un montón de cosas y tú dices, pero yo no sabía que yo hacía esto, o que yo decía esto, o que me comportaba así, o, porque claro, estabas en inconsciencia, Claro. ¿sí? Entonces cuando empiezas a ser consciente y te enfrentas a todo esto, claro, es como en las relaciones de pareja empieza con el enamoramiento, ¿no? Entonces, ay, vamos a hacerle, sí, voy a transformar esto, y entonces tienes una emoción Todo que es te hermoso. mueve y mejor dicho, pero después de un tiempo pasa. Y ahí, de ahí en adelante es disciplina, de ahí en adelante es convicción. Decisiones. Exacto, es donde tú dices, ok, es que es mi amor propio, lo estoy haciendo por mí, por mi bienestar. Entonces ahí tienes que continuar y seguir trabajando para poder ir transformando todas esas cosas. Hay momentos en los que te vas a frustrar. ¿Por qué? Porque no es fácil. No es fácil conocer tu lado oscuro, no es fácil aceptarlo y no es fácil amarlo, ¿verdad? Sí, y luego transformarlo. Claro, transformar esas cosas en lo que tú sí quieres, ¿no? En lo que realmente es bueno para ti. Entonces, es esa aceptación primero, de decir, yo soy así, yo tengo estas características, tengo esta información, ok. Desde ahí, de ahí en adelante, entonces ya yo empiezo a darme cuenta cuál es mi concepto, ahora sí. ¿Cuál es mi concepto? ¿Qué estoy pensando yo de mí? ¿Verdad? Entonces, ya me acepté, ¿sí? Y ahora, ¿qué pienso de mí? Entonces, estoy siendo mi mejor amigo, estoy siendo mi peor enemigo, ¿verdad? Si yo me parara en el espejo y me mirara así frente a frente y me pregunto, ¿yo sería mi pareja? O sea, ¿yo me casaría con esa persona que está ahí en el espejo? Qué confrontación tan linda y tan dura. Ay, dura, claro. Claro, porque yo sería el mejor amigo de esa persona que está en el espejo. Entonces es una confrontación bastante profunda y ahí es donde es muy importante que estés atento o atenta a las respuestas que aparecen, porque te dan la pauta de cuál es tu autoconcepto, en qué concepto te tienes. Si tú empiezas, uy, no, yo no me casaría conmigo porque es que yo soy jodido. Porque es que, no sé, los celos, porque... la obsesión de la limpieza o bueno, lo que sea. Exacto, lo que sea, tantísimas cosas. Entonces, si ya te empiezas a decir eso, tú dices, uy, ¿en qué concepto me tengo? Claro. Y es muy importante entender esto porque si yo me tengo en ese concepto, no me estoy dando amor propio. Y si no me estoy dando amor propio, ¿qué amor voy a dar y qué amor quiero recibir? Claro. No, es imposible, o sea, no hay. Sí, si yo no me amo, si yo no me respeto, ¿cómo espero que los otros me den lo que yo misma no me estoy dando? Exacto. ¿Me entiendes? Es que de verdad que cuando uno aprende a apreciarse, a aceptarse tal cual es, pasan varias cosas. Una, que estés donde estés, tú sigues siendo la misma persona. Porque es que resulta que cuando tú no te aceptas, también hay un fenómeno bien particular y es que empiezas a modificar tu comportamiento de acuerdo al momento o a la persona con la que estás. Y terminas siendo un disfraz, sí, como un camaleón, pero nunca terminas siendo tú en realidad. Así que no hay una tranquilidad y una paz, porque cuando te encuentras con alguien que a lo mejor te quiere, pues no sabe o te ama mejor, no sabe si te está amando por lo que de verdad eres o por lo que él cree que tú eres, por lo que tú mostraste, si no te has mostrado real. Por las máscaras. Las máscaras es como en el teatro, ¿no? El teatro antiguo, que se usaban las máscaras, entonces para representar la felicidad, para representar la tristeza, para representar una cosa y la otra.
digamos que se usan muchas máscaras dependiendo de lo que tú quieres conseguir. Y ahí es donde es muy importante el autoconocimiento, porque he conocido personas que, por ejemplo, suelen estar muy tristes, ¿verdad? Suelen dar lástima, pero esto lo usan como una herramienta para tener la atención. Entonces, es para mí, mi ego, ¿no? Para alimentar el bien del ego, y usan ese tipo de máscaras. Hay otras personas que de pronto se muestran muy fuertes, muy rudas, pero es para esconder una vulnerabilidad, ¿sí? Para esconder unos sentimientos, porque los hombres no lloran, porque, bueno, lo que Sí, sea, porque ¿no? tienes que ser fuerte, porque tienes que estar, verte fuerte para que como mujer no te vulnere Que y ahora, carreta. ahora cambiaron los tiempos, ¿no? Ahora es las mujeres no lloran, las mujeres facturan, Pues ¿no? chévere, Entonces pero, es chévere, pero es chévere, tenemos o derecho a sea, llorar sí, todos. exacto, Sí, o exacto. sea, No, todos. es la frase de no lloran, ¿no? Los hombres no lloran, las mujeres no lloran. No, sí No, sí lloramos, lloramos. porque somos seres sensibles, somos seres emocionales y energéticos, entonces lo tenemos Sí, que es que es hacer, válido. porque es parte de la expresión y es parte de nuestro crecimiento y nuestro camino. El punto es desde dónde Estás viendo eso. estás tú actuando, y ese es el autoconocimiento que parte desde el autoconcepto, ¿no? Decir, ok, yo estoy utilizando esto para manipular, o estoy utilizando esto para sentirme bien, o para, bueno, lo que sea, lo que tú en tu trabajo con el espejo lo irás haciendo, y te vas a dar cuenta de que hay como una, ¿cómo se dice? Como un velo de una creencia que tienes de ti, mas no eres tú. De acuerdo. Entonces es como un engaño del autoconcepto, ¿verdad? No, es que yo creo que yo soy súper fuerte, ¿cierto? Hay una palabra que se usa también mucho: yo soy luchador, yo soy luchadora. Y lo que no se dan cuenta es que al decir esas palabras están trayendo guerra, ¿no? Están trayendo pelea, están trayendo todo eso. Pero se sienten, mejor dicho, poderosísimos diciendo eso, y a la final eso no eres tú. Claro. Entonces hay que ir mucho más allá, hay que profundizar más allá. Y ese profundizar va al merecimiento, va al ser suficiente, va a ser el tema de la gratitud, por tanto, que tanto te sientes abundante, que tanto no. Ese sí es el autoconcepto. Y es que yo siento que también ese autoconcepto viene en parte de lo que a raíz de nuestras familias, tradiciones, cultura, bueno, todo, escuela, todo lo que se ha instaurado acá, se percibe en ciertas palabras. Entonces, lo que tú decías, entonces se cree que porque yo digo que soy luchador o luchadora, no, pues eso es lo máximo, que berraquera. O es que a mí en la vida me ha tocado luchar mucho, wow, ¿sí? Porque eso es mostrarse como el líder de la manada, ¿no? El fuerte de la manada, el alfa. ¿no? El alfa. Porque yo la he sufrido mucho, entonces admírenme. Sí, y no. Pero también se atacan otras palabras como la que hablabas ahorita. Entonces, cuando haces el ejemplo de las mujeres no lloran, pero los hombres tampoco, pero entonces, ¿qué se está haciendo? Que el concepto de vulnerabilidad también se está satanizando mucho. Y es Claro. que el vulnerable no es el ay pobrecito, no, es que todos sentimos y sentir está bien. Entonces si tienes, no hay que tener miedo, no hay que ponerse bravo porque le dicen no te pongas bravo, ¿sí? ¿Y por qué te da miedo? O ¿por qué estás triste? No estés triste, uno es berraco, decía, escuchaba yo a alguien, una persona por ahí le decía a una niña que estaba, miren esto, que a mí eso el ojo me hizo así, a la niña le acababan de poner sus brackets, recién los tenía ese día, y se le soltó un bracket, y pues la niña estaba asustada porque creía que se le iba a dañar todo su procedimiento porque se había despegado. Claro. En realidad los que hemos tenido ese procedimiento sabemos que no es normal, simplemente lo pegan y ya. Lo que hizo esta señora a la niña fue decirle como, porque llora por eso no es nada, eso no llore que las mujeres somos berracas y podemos con todo. Entonces, ¿qué está pasando ahí?
lo que está haciendo es que le está inhabilitando esa emoción, o sea, le está invalidando lo que ella siente. Ella nunca le preguntó, ¿yo qué hice? Porque pues tampoco mi idea era atacar a la señora. Yo tenía clase con esa niña después, yo cogí la niña y le pregunté, ¿por qué lloras? Y ella así atacada, es que se me soltó. Entonces yo le pregunté, ¿crees que se te va a dañar el procedimiento? ¿Crees que va a dañarse todo? Sí, yo creo. Entonces yo procedí, mira, entiendo que estés asustada, entiendo que tengas ese miedo, es súper válido que llores. ¿Me dejas abrazarte? Sí. La abracé y le dije, quiero contarte que yo también tuve brackets, a mí se me soltaron, a veces se salían los alambres, pero no te preocupes, en un rato, cuando tu mamá, tu papá te recojan, vas a ver que vas a tu ortodoncista y lo van a operar en 5 minutos. Y la niña me dijo, me miró y me dijo, o sea que voy a estar bien. Sí, mi amor, vas a estar bien. Porque ya ella se tranquilizó, porque entendió que era válido tener miedo, Sí. pero que el problema no era tan grande, ¿sí? Pero es que si tienes que llorar porque estás asustado, hazlo. Luego vas a comprender que no era tan difícil, que no era tan terrible. Pero oigan, no invalidemos. Y es que muchas de esas cosas son, por eso te digo que es un velo, porque mucho de lo que pensamos de nosotros, no es que lo pensemos de nosotros, sino que en algún momento de la historia alguien nos lo dijo y nosotros lo creímos de que, sí, es que las mujeres somos berracas. Pues entonces, sí, pero no es un eso. pensamiento mío, sino que es un pensamiento que viene de afuera y yo... Que se puso acá. Yo lo creí. Claro, y esto no quiere decir que los hombres no sean fuertes ni las mujeres sean fuertes, todos tenemos fuerza, todos. Pero es que la fortaleza y el amor propio y todo lo que nosotros podemos desarrollar no quiere decir que no tengamos que abrazar el otro lado, el miedo, la tristeza, la ira. Todas esas emociones debemos abrazarlas, solo tenemos que aprender a manejarlas. Exacto, y lo que pasa es que como todo, desde mucho tiempo atrás, hemos tenido la balanza, ¿no? Siempre se nos ha enseñado desde la balanza. Sí. Esto es bueno, esto es malo. Y en el centro no hay, pero o es bueno o es malo. Esto es fuerte y esto es débil, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El mundo nos ha enseñado a ser fuertes, pero realmente muchísima gente no lo es, no es fuerte, ¿sí? Sí. El concepto es... una fortaleza diferente. No, el concepto es de que se han malinterpretado muchas cosas como fuertes, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, sí. Una persona de mal genio en la calle, uy, es que esa persona tiene un carácter, no tiene para nada carácter, porque no tiene manejo emocional. No, exacto, lo que tiene es un desbordamiento de emociones que no, o sea, que eso no es, sí, ¿cierto? Entonces, eso no es fuerte, por ejemplo. De acuerdo. Eso no es fuerte. La persona que lucha por su hogar y todo el cuento sola, de pronto, digamos una mujer o un hombre que hoy también en día se ve con sus chiquillos y está ahí dándole, es fuerte en cierto sentido, pero digamos que no expresa sus emociones. Ahí no está siendo fuerte, porque el ser capaz de mostrar la tristeza, el ser capaz de hablar con una persona y decirle me siento así. Eso es la vulnerabilidad, de decir todo eso, eso es fuerza. Eso es fuerza. Y de hecho es más fuerza que la otra fuerza. Claro, porque ser capaz de reconocer porque es que la otra fuerza es resistencia. Exacto. Esta fluye. Y es como hablábamos con el agua al principio. Esta es resistir, ¿no? Es como... Pongo la barrera para que no pase el agua. Exacto, en cambio en esta dejo salir todo, no me pierdo el camino, pero manifiesto lo que me tengo que manifestar, digo lo que tengo que decir y dejo correr. Y además que eso te sirve para identificar, ¿sí? Para identificar qué pasa contigo. Entonces de ahí ya empiezas, cuando empiezas a comprender eso, empiezas a entender de dónde viene ese concepto, ese de las niñas se portan así o los niños se portan así, pero pues es una creencia que no te pertenece. Y cuando empiezas a entender lo otro, te das cuenta que el mundo no es blanco, no es negro, sino que aquí hay un
arco iris Impresionante. inmenso, Sí. con muchas emociones, experiencias, y que en realidad todo es válido. Absolutamente todo. El control. El control se ha mostrado como fuerza. Uf. Sí, se ha mostrado como fuerza. Sí, Entonces, sí, sí. por eso en los trabajos surgió mucho lo de los jefes negreros. Y era porque estaba el control y párate tú en los zapatos de ese jefe, ¿no? Ujú. ¿El que dice? Es la empresa o es mi empresa y está en mi responsabilidad subir ventas, tener estos resultados. Entonces, desde las herramientas que esa persona tiene, que no todas las personas tienen, o sea, no todos los jefes son iguales, no todos tienen la misma historia ni los mismos conocimientos. Uh-huh. Cada uno hace lo mejor que puede. O que cree que es lo Que mejor. cree que es lo mejor, exacto. Que de pronto no se dan cuenta, o tal vez sí, que están pasando por encima de otras personas o que están haciendo daño y demás. Bueno, eso ya es caso particular, pero ¿qué pasa? Están en un control. Entonces, automáticamente la palabra jefe prácticamente simboliza control, ¿sí? Tener todo en control, tener el poder, tener todo, o sea, aquí dentro de mi espacio, entre mi control. Sí. Pero la vida es impermanente, entonces es muy difícil, muy difícil tener ese control real de todo. Entonces, ¿qué pasa? Confiar, que es el opuesto, esa sí es la verdadera fuerza. Claro, Esa sí y es la habrá verdadera gente fuerza. que rompa la confianza, pero pues eso también hace parte También del proceso. es fuerza, también Claro. es fuerza, el aprender a saber de que las personas, porque es que, fíjate lo que acabas de decir, vuelve al control. Yo confío en ti, pero no me vas a defraudar, eso es control. Claro, si la gente puede romper esa confianza cuanto quiera. Eso es control, claro. Yo confío y es el dar sin esperar recibir. Sí. Si yo confío en ti, te estoy dando mi confianza. Ya. Tú decides qué haces. Ya, de ahí para allá. Si tú traiciones esa confianza o la aprovechas, es cuestión tuya. Yo soy dueño de mis emociones y no permito de que lo que tú hagas con el regalo que yo te di me afecte a mí. Súper bien. Y